Hola Lorenzo, ¿qué tal? Muy bien. ¿Mucho trabajo? Pues la verdad es que sí, estamos aquí empezando otra vez a reiniciar la actividad. Sí. Claro, porque vosotros os dedicáis a hacer visitas turísticas. Hacemos visitas guiadas por Zaragoza y por todo Aragón. Sí. Entonces nos ha pillado, bueno, como todo el mundo, este parón, pero ahora estamos otra vez reiniciando un poquillo todas las actividades. Y si yo quiero hacer una visita guiada por el Mudéjar zaragozano, ¿tú nos podrías acompañar? Perfectamente. Bueno, y es una buena tarjeta de presentación para Zaragoza y para todo Aragón, el Mudéjar. El Mudéjar, que es un estilo muy singular, además, un estilo muy singular, un cruce de culturas y la verdad es que aquí en Zaragoza, por ejemplo, tenemos ejemplos muy significativos de Mudéjar. Ya salimos y vemos Mudéjar, o sea, aquí en la calle, en plena calle Osao, tenemos la iglesia de San Gil, la torre, que es una de las más antiguas, si no es la más antigua de Zaragoza. No se ven tantos azulejos, pero sí que tiene muchísima decoración en ladrillo. Y bueno, la tenemos aquí en pleno casco viejo, donde está el tubo, el centro gastronómico. Podemos observar aquí la torre de San Gil, muy interesante también. Lorenzo, un lugar emblemático que nadie debería perderse cuando viene aquí a Zaragoza. Por supuesto. Ya que es de los pocos palacios que se conserva, sobre todo en la zona norte de la península, de arte musulmán. Evidentemente aquí vamos a encontrar mudéjar, pero vamos a encontrar el origen del mudéjar, que es el arte musulmán. Aljafería, que en un principio era el Palacio de la Alegría. Palacio de la Alegría porque era la residencia de verano de la taifa de aquí de Zaragoza y también donde estaba uno de los reyes más importantes, Abu Jafar. De ahí también surge el nombre de Abu Jafar, Abu Jafarilla, y de ahí de alguna manera evolucionaría el nombre a Aljafería. Vamos a ver elementos que luego se van a ver repetidos en otros monumentos que veremos por la ciudad de Zaragoza. El arco de herradura, evidentemente, es una restauración, pero sí que nos indica ya que vamos a entrar a un sitio con clara influencia musulmana y vemos diferentes partes blancas que son las originales y las que están en ladrillo son las que han sido restauradas. Aquí las torres cristianas, la entrada musulmana, ¿no? Esa mezcla de culturas también que era el mudéjar, ¿no? Sí. Lo musulmán, lo cristiano. ¿Es la historia de nuestra ciudad? Por supuesto, cruce de culturas. Bueno, nos encontramos en este patio una de las zonas que tiene que ver con uno de los palacios más importantes que hubo aquí, mudéjares, que fue el de Pedro IV el Ceremonioso, uno de los reyes de Aragón, que cuando entra aquí a este palacio se encuentra con un montón de elementos musulmanes y a él le interesa sobre todo el mudéjar en el siglo XIV, ¿no? Le interesa realizar todo con ese estilo. En esta iglesia de San Martín vemos sobre todo los emblemas de los reyes, ¿no? esas cuatro franjas rojas sobre fondo amarillo, pero luego vemos ya esa decoración mudéjar de ladrillos, ¿no? Esos arcos entrecruzados que lo vemos ahí en el tímpano de esta fachada que tiene esa punta que es gótica, sí, pero que tiene esos elementos también mudéjares. Y luego vemos pues toda la decoración, ¿no? De ladrillo, esos puntitos que vemos ahí, esa forma de resaltar un poco el edificio, ¿no? Sí. Entramos aquí en el patio de Santa Isabel, que por cierto es un patio con un jardín espectacular, muy musulmán, ¿no? Que recuerda a todo el mundo, ves esto y te viene un flash a la Alhambra de Granada, sí, con esos naranjos que no son muy típicos de aquí de Zaragoza, pero bueno, que están aquí para recrear, y con la otra parte, que es la parte sur, que es simétrica a la que vamos a ver ahora, esta parte norte, que es donde realmente sí que podemos ver la zona musulmana, la zona donde el primer palacio que hubo de época musulmana y es donde recibía el rey musulmán aquí en la Aljafería. Ahora mismo lo vemos en blanco y negro, pero realmente antes estaba decorado con estos dibujos geométricos tan espectaculares, estos colores rojos, estos colores azules. Vamos pasando como diferentes etapas, ¿no? Vamos viendo lo original, sí, y luego vamos viendo ya imitaciones, vamos viendo cómo el mudéjar va cogiendo cosas musulmanes y luego cuando ya los cristianos, ya con los reyes católicos, culminan con esas techumbres tan espectaculares, ¿no? Aquí llegas y más que mirar el suelo, miras al techo, ¿no? Esas piñas, esos elementos geométricos que hemos visto ya antes, ¿no? Toda esa decoración, sí, musulmana la hemos reflejado aquí en un estilo que más que estilo mudéjar se lo denominaron estilo reyes católicos, ¿no? Porque aquí es una mezcla de muchos elementos, ¿no? Se ven los elementos de los reyes católicos, el yugo, las flechas, las piñas, ¿no? Y luego esta inscripción también tan interesante, que habla de una fecha, 1492, que no tiene que ver con el descubrimiento de América, sino con la toma de Granada. Es curioso que estamos hablando de influencia musulmana y ellos están hablando del poder sobre los musulmanes, ¿no? Pero luego todo está mezclado, ¿no? Porque ellos eran unos apasionados de las técnicas musulmanas, ¿no? Los reyes católicos, sí. Y luego vemos que el suelo tiene que ver con el techo, es como un reflejo, ¿no? Todos estos elementos los vemos reflejados en la parte de arriba también. Y es que cuando miro esto me podría quedar aquí horas y horas mirándolo. Yo
creo Como que nuestra Capilla Sixtina. Totalmente, sí, sí. Yo suelo decir que la Capilla Sixtina es el muro de la parroquieta para mí, por la decoración, pero esto lo supera totalmente. Sí, 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 Salón del Trono. Y de la Aljafería vamos al aseo, pero claro, a una zona que no siempre es lo más visible del aseo. No, claro, al ser un lateral, quizá es una zona un poquillo desconocida, pero para mi parecer es una de las zonas más bonitas de la catedral, porque es la zona más antigua, ¿no? Lo que se pueden perder muchos turistas si no llegan a esta parte de aquí, ¿verdad? Justo Que se este quedan punto. solo con la portada. Claro, llegas aquí y lo que primero se te va en los ojos es este muro, el muro de la parroquieta del aseo, que es un edificio, realmente es un edificio anexo, porque esto es una capilla funeraria de un arzobispo muy importante que hubo en el siglo XIV, que era Lope Fernández de Luna, de la familia de los Luna. Este es anterior al Papa Luna, a Benedicto XIII, y que en vida quiso construir con esta capilla, con este estilo tan característico es el mudéjar. De hecho, este es de 1370, pero cuando él la acaba no le gusta, y entonces él contrató a auténticos musulmanes, los trajo desde Sevilla para que le recreasen realmente el estilo musulmán, ¿no? Entonces por eso vemos aquí una decoración tan espectacular. Seguimos viendo los arcos mixtilíneos que vimos ya en Aljafería, que son los originales, ahí esto es como una especie de interpretación, y entre medio empezamos a ver esas estrellas, la típica estrella mudéjar, ¿no? de 8 puntas, esos circulitos también, y luego en la parte de arriba ya todos los elementos geométricos, ¿no? Destaca sobre todo el contraste entre las ventanas que son góticas y el resto que es mudéjar, ¿no? Sí. Y sobre todo también nos llama muchísimo la atención las medialunas, ¿no? Esas medialunas tumbadas, que es el escudo heráldico de los Luna. Zaragoza tiene muchos ejemplos mudéjares. Por supuesto. La Torre de San Pablo, por ejemplo. Tenemos la de la Magdalena. La de la Magdalena, que es más cuadradita, nos recuerda un poquito más a los estilos mudéjares más de la zona de Teruel. La iglesia de San Gil, por ejemplo. San Gil, que es de las más antiguas que se conservan aquí en Zaragoza, de la época de Alfonso I el Batallador, o sea, cuando se conquista la ciudad. La iglesia de San Miguel. Y luego tenemos también rincones como, por ejemplo, el Arco del Deán. El Arco del Deán, que tiene esos elementos mudéjares, y luego en el siglo XVI hace otra restauración también imitando muchos elementos que ya hemos visto en la Aljafería, ¿no? Pues la iglesia de San Pablo en esta parte de aquí, que tiene también una entrada que normalmente no se abre, se abre. Pues esta normalmente no se suele utilizar y es una de las zonas más antiguas y también muy bonitas aquí en la calle San Blas, porque claro, esta iglesia también está dedicada a San Blas. En principio era una iglesia románica, mucho más pequeñita de lo que la podemos observar ahora. ¿Qué tiene de especial esta torre? La verdad es que es una torre muy alta, mide 66 metros. Decían que era la tercera catedral de Zaragoza, ¿no? Era una forma de simbolizar sobre todo el poder que tenía este barrio, ¿no? El barrio de San Pablo, que fue la extensión natural por la zona oeste de la ciudad de Zaragoza, pero era un barrio muy rico, la torre del siglo XIV. La decoración es más de los ladrillos, ¿no? Esos rombos o esos elementos también de ladrillo que sobresalen, pero no hay mucho azulejo, ¿no? ¿Qué es lo que te llama a ti más la atención del mudéjar? ¿Qué es lo que más te gusta? Ese cruce de caminos, ese cruce de culturas que había en aquella época, en el siglo XIV, lo musulmán, lo judío, lo cristiano, esa permisividad que hubo en aquella época, ¿no? de introducir elementos musulmanes en edificios cristianos. Era una mezcla de culturas y muchos de los reyes y mucha gente, muchos arzobispos utilizaron este tipo de decoración y de estilo, ¿no? en las iglesias. Fíjate, mucho que aprender de la historia siempre, ¿eh? Pues siempre. Nos lo recuerda constantemente. Tenemos que aprender.